abogada Candy Garcés, secretaria de esta unidad. Permítame por favor sus credenciales. Pónganse de pie que va a ser el ingreso de los jueces. Pueden tomar asiento, gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy el doctor Diego Garófalo, juez titular de este tribunal, conformado por el doctor Ryan Paredes y por el doctor David Anchundi. Sé que antes de dar paso a la presente diligencia, mediante secretaría, permítame identificar si nos encontramos en el día y hora señalados para celebrar la presente diligencia. Sí, señor juez. Se encuentra presente el abogado señor Jordan Farías. Como accionante, representante de Carlos Barragán, y además se encuentra en la accionada Doménica Herrera, jueza de la unidad de lo penal del Cantón Quevedo. Señor juez, nos encontramos en la hora y fecha establecida, siendo 28 de marzo del 2019, a las 2 horas 3 minutos. Mediante el proceso de habeas corpus número 1202-2019-0004. Una vez verificado que nos encontramos en el día y hora señalados, en esta acción de habeas corpus con número 12-10-2 del 2019-0004, conforme lo determina en la demanda presentada por el señor Jordan Farías a nombre de su representado, el señor Carlos Barragán, se le pide al abogado Farías que, de conformidad con el artículo 14, tiene una intervención máxima de 20 minutos para que fundamente el daño provocado y los fundamentos de la acción. Tiene la palabra, señor Farías. Muchas gracias, señor magistrado ponente, Tribunal de la Corte Provincial de Quevedo, secretaria, abogado de contraparte y público presente. Para efecto de esta grabación me presento. Soy el abogado Jordan Jean-Pierre Farías Aguilar, de matrícula 2534-2019, y en esta audiencia me encuentro en defensa técnica del señor Carlos Barragán, lo cual hemos presentado esta acción de esta garantía jurisdiccional del habeas corpus, por lo cual voy a proceder respetando las reglas del artículo 14 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por esta audiencia procesal constitucional. Primero voy a mencionarme sobre los fundamentos fácticos sobre la vulneración del derecho a la libertad. Señor magistrado, consta que el señor Carlos Barragán, para ser exactos, el día 29 de noviembre de 2018 fue aprehendido en delito flagrante por el delito de robo tipificado en el artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que pasa, señor magistrado? Lo que pasa es que el señor Carlos Barragán es una adulta mayor, es una persona que es adulto mayor, es decir, tiene 65 años. Dentro de la norma suprema, en el artículo 35 de la norma suprema, son grupos vulnerables, es decir, que las personas adultas mayores son consideradas en este grupo vulnerable, por lo cual, consecuentemente, también el señor Carlos Barragán tiene una discapacidad física que vamos a contar en medios probatorios para que usted, mediante derecho, revise sobre lo mencionado. Lo que pasa, señor magistrado, que en la audiencia de calificación de flagrancia, el señor Carlos Barragán, donde aquí presente la jueza Doménica Herrera, le dio como medidas cautelares de 522 del Código Orgánico Integral Penal, Integral 6, prisión preventiva, obviamente siguiendo las reglas del ciclo 34 del Código Orgánico Integral Penal, de la misma norma. Sin embargo, a considerar lo mencionado anteriormente, que es una persona menor de edad, es una persona adulto mayor y que es perteneciente al grupo vulnerable, se le dio esta facilidad de tener un arresto domiciliario. Sin embargo, el señor Carlos Barragán en su momento no constaba con la documentación pertinente para justificar su domicilio, por lo cual la jueza aquí presente le había dado en custodia judicial y llevado a una unidad de vigilancia comunitaria hasta que el señor Carlos Barragán pueda verificar su domicilio. Por lo cual esta defensa técnica se le ha entregado la planilla de luz. Señor magistrado, por secretaría
dentro del proceso se ha hecho entrega por disposición de este juzgador la planilla de luz, en este caso, de la madre de mi cliente, la señora Leslie Lapo Tilapaxi, por lo cual se menciona que presenta esta planilla de luz para verificar y justificar dónde es su domicilio. Sin embargo, la jueza, dolosamente y sin revisar documentación, simplemente menciona que no, efectivamente, no era su domicilio, por lo cual lo mantiene, rechaza la verificación del domicilio y lo mantiene al señor Carlos Barragán en el VC, en la unidad comunitaria de vigilancia. Por lo cual, señor magistrado y tribunal de la Corte Provincial, voy a presentar prueba pertinente para alegar mis fundamentos de hecho que he hecho en este momento. Ayudándome con el expediente, tengo que presentar como prueba a mi favor, primeramente anunciada, el acta resumen de la calificación de flagrancia, que está de fojas 20 a fojas 21 del expediente constitucional. También tengo que presentar de fojas 18 la boleta de excarcelación de fecha del 29 del 1 del 2019, donde se puede verificar con prueba pertinente lo actuado por esta juzgadora. También de foja 23 se puede encontrar el extracto de la audiencia, en este caso del delito de flagrante. Por lo cual voy a hacer práctica de prueba, ayudándome leyendo lo pertinente de cada prueba documental mencionable que va a ser exhibida y que se judicialice a mi favor. Primeramente voy a iniciar con la boleta de excarcelación, que es del 29 del 1 del 2019, donde efectivamente se puede constar que el señor Carlos Barragán contaba ya con esta boleta de excarcelación mandada por en este caso la presente jueza, por lo cual se le dio esta medida cautelar diferente, que era el arresto domiciliario, por lo cual consto, señor magistrado, y a la contraparte que después de mi intervención, por principio de contradicción, podrá alegar sobre lo que yo he argumentado. Se puede verificar específicamente en esta boleta de excarcelación, leo lo pertinente, el nombre del procesado Carlos Andrés Barragán, cédula 12-072-2359 de nacionalidad ecuatoriana, donde efectivamente con esta fecha se da el cumplimiento de esta boleta de excarcelación. Sigo, señor magistrado y tribunal pertinente. Presento planillas de luz que ha sido planteada en el proceso, donde efectivamente se pueden constar que se está verificando el domicilio, en este caso del señor Carlos Barragán. Efectivamente, esta planilla de luz es de la madre de él, por lo cual exhibo para que se tenga prueba a mi favor. De igual manera, de fojas 20 a 23, señor magistrado y tribunal, presento como prueba a mi favor el acta resumen realizada en la audiencia de calificación de flagrancia, donde efectivamente se puede leer en lo pertinente, leo lo pertinente, que en la fecha 29 de noviembre del 2018 se realizó esta diligencia de audiencia de calificación de flagrancia, donde el señor Carlos Barragán, leo lo pertinente en los detalles de medidas cautelares, se presenta el artículo 522, numeral 6 del COI. Sin embargo, a considerar esto, dentro de los alegatos se considera que se le da al señor Carlos Barragán otra medida cautelar. En este caso es el arresto domiciliario. Señor magistrado, tengo que decir que se presenta esta garantía jurisdiccional de habeas corpus guiándome primeramente en el artículo 43 de la Ley de Garantías y Control Constitucional, pues al señor Carlos Barragán se le ha privado de su libertad arbitrariamente. ¿Qué significa arbitrariamente? Disculpe, señor, me he equivocado. Es ilegalmente, por lo cual no se ha seguido norma pertinente. La señora aquí presente juzgadora le ha mantenido en el VC. El VC no es la unidad de vigilancia comunitaria, no es una institución, una instalación para tener a personas privadas de su libertad, por lo cual en este caso no ha seguido ninguna normativa presente. Se considera que es una privación de libertad ilegal. Basándome también, aparándome en el artículo, primeramente en el artículo 11, los principios de derechos, en la norma constitucional, podemos decir en lo pertinente, en el numeral 9, donde el más alto deber del Estado consiste en respetar los derechos garantizados en la Constitución, aparándome también en el artículo 75 y en el artículo 82, que es la seguridad jurídica, donde los administradores de justicia para la función judicial deberían seguir la norma pertinente,
aparándome también en el artículo 76, numeral 1, donde los funcionarios y servidores, tanto administrativos como judiciales, tienen que seguir la norma correctamente. Señor magistrado, en esta audiencia estamos precisamente hacia una actuación dolosa por parte de la juzgadora, pues por un tema de formalidad, porque ella no ha entendido que en este caso la planilla de luz, la verificación que se ha dado para que el presente, mi cliente, Carlos Barragán, sea puesto en acto domiciliario. Sin embargo, la jueza no ha dado la verificación pertinente, por lo cual lo ha mantenido en la unidad de vigilancia comunitaria. Hay que tener en consideración, señor magistrado, también que la norma constitucional en su parte pertinente nos dice que se supone que estamos en un Estado constitucional de derechos. En el artículo 11, numeral 8, leo lo pertinente: en el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de la norma, jurisprudencia y políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento del ejercicio. En este caso se supone que a partir de estos artículos la señora juzgadora debería tener en cuenta que estamos hablando sobre una persona vulnerable, que voy a leer en lo pertinente para que usted tenga en consideración. Tiene en consideración efectivamente, señor magistrado, que usted es conocedor de derecho. Sin embargo, quiero en mi actuación y en mi argumentación lógica jurídica manifestarlo en esta audiencia, por lo cual leo en lo pertinente. Artículo 35 de la supranorma: atención prioritaria a grupos vulnerables, las personas, adultos mayores y demás, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privativas de libertad y que adolezcan enfermedades catastróficas. Sigo leyendo lo pertinente: el Estado prestará especial protección a las personas sin condiciones de doble vulneración. En este caso, el señor Carlos Barranco pertenece a este grupo de doble vulneración, por lo cual tendría que ser atendido de mejor manera, no por un tema de omisión de formalidad por parte de la actuación de este abogado, simplemente quitarle su derecho a la libertad, pues específicamente se está vulnerando el artículo 66 de la misma norma. Y quisiera ser más pertinente: en el artículo 36 de la misma norma de la Constitución de la República de Ecuador nos menciona sobre los adultos mayores, que leo lo pertinente, que dice: las personas adultos mayores recibirán atención prioritaria especializada en los ámbitos público y privado, en especial en ámbitos de inclusión social, económica y protección contra la violencia. Se considerará a las personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los 65 años. En este caso, señor magistrado y tribunal, el señor Carlos Barragán se ha comprobado específicamente que tiene 65 años. Por lo cual, dentro de esta audiencia, esta defensa técnica pide que se le dé una remuneración tanto simbólica como económica al señor Carlos Barragán, pues ha sido coartado a su libertad. Ha sido vulnerado específicamente en su artículo 66 del Código de la Constitución de la República, pues es el derecho a la libertad, y ni siquiera ha estado en un centro de privación de libertad, porque físicamente se ha presentado la descarcelación, si no lo han tenido en una unidad de vigilancia comunitaria. Yo quisiera que la señora jueza aquí presente me manifieste si es que esas instalaciones son necesarias y tienen los registros y las reglas y la norma para que puedan tener a una persona que tenga una discapacidad física y aparte específicamente que sea del grupo vulnerable. Señor magistrado, esa ha sido mi actuación. Muchas gracias. Una vez escuchado al abogado del accionante, del señor Carlos Barragán, y refiriéndome al artículo 14 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se da la palabra a la parte accionada, para que, igual que de las mismas reglas, se refiera en máximo 20 minutos sobre lo mencionado por la parte accionada. Gracias, señor magistrado. En primer lugar, buenos días, señorita secretaria, señor magistrado, abogado de la parte accionante. Me presento, soy la jueza Doménica Herrera, de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Los Ríos, con sede en Quevedo, y me encuentro también en calidad de accionada. Para poner en conocimiento, señor magistrado, el día 29 de noviembre del 2018, en la causa 02288, se dio la audiencia de flagrancia, en donde se estaba juzgando a 7 procesados. De entre los 7 se destaca la actuación del señor Carlos Barragán, que fue aprehendido por un delito flagrante, específicamente por el delito de robo, tipificado en el artículo 189, inciso
1 del COIP. La Fiscalía, como medida cautelar, ordenó prisión preventiva dentro de la audiencia donde se les juzgó no solamente al señor, sino a los otros 7 procesados más. En mi calidad de juez, al observar el parte policial impartido a mi conocimiento, me pude percatar que el procesado Carlos Barragán era una persona mayor, un adulto mayor, porque tenía 65 años de edad, y garantizando el respeto a sus derechos y amparándome en el artículo 537, numeral 2 del COIP, siendo garantista de los derechos de las personas adultas mayores, se le dicta como otra medida cautelar el arresto domiciliario y se le aparta del pedido fiscal a esta audiencia, que deberá justificar la edad y el domicilio donde puede llevar a cabo el arresto domiciliario. Hasta que se pueda dar se me puede poner en conocimiento el domicilio del señor, se le trasladó al centro VC. Esto estaba puesto a conocimiento de la defensa técnica. La defensa técnica alega que hubo una violación de derechos por mi parte al haberle trasladado al señor Carlos Barragán al centro VC. Pero el señor Carlos Barragán han pasado 60 días desde que se le ordenó pasar en el VC y no ha podido justificar ni la edad ni el domicilio. Es así que el día 29 a las 0:30 empieza la audiencia y termina a las 2:30. El 29 de noviembre del 2018, ese mismo día del mismo año, se instala una audiencia con el juez de turno, con la presencia del señor fiscal por un presunto delito de receptación, donde el juez dicta prisión preventiva al señor Carlos Barragán. Y con esta orden de prisión es que los señores miembros policiales del VC trasladan a un centro de privación de libertad del Cantón Quevedo al señor, cumpliendo con la orden del doctor asignado en esa audiencia. Con fecha 29 de enero del 2019, el doctor dicta una boleta de excarcelación a favor del señor Carlos Barragán por cumplimiento integral de la pena dentro de la causa 2018-02297. El señor director, al observar el expediente, se da cuenta que existe un oficio por parte de mi autoridad y ordena que sea mantenido en el VPC hasta que justifique. Nuevamente se le pide la edad y su domicilio, donde la policía puede llevarlo a que cumpla el arresto domiciliario, por cuya razón es trasladado nuevamente al VC. Pero los señores, el señor aquí presente, presenta una acción de habeas corpus y paralelamente presenta una documentación en la causa que tengo conocimiento, pero al momento de presentar este habeas corpus pierdo la competencia y en la misma petición no se me justifica ni se me indica el domicilio, porque me entregan una planilla de luz, pero no sé de quién es el domicilio, porque no consta el nombre del señor Carlos Barragán, por cuanto en flagrancia se me dio a conocer que era el domicilio de su madre. Como puede ver, con todo lo dicho, de mi parte no ha existido una vulneración de derechos en ningún momento. La acción del solicitante a petición de este habeas corpus se da por parte de la defensa técnica, quien en este caso ha vulnerado los derechos de su mismo cliente. Es el defensor que presentó una planilla donde no consta los datos ni la información necesaria para poder aplicar el arresto domiciliario del señor Carlos Barragán. Adjunto toda esta documentación para que usted, señor magistrado, pueda tener conocimiento de que el señor Carlos Barragán ha estado privado de la libertad, no por una violación de derechos por parte de esta jueza, sino por parte de su misma defensa técnica. Una vez escuchado tanto al abogado del accionante como al accionado, se le pregunta al señor Díaz, como representante del accionado, del accionante, el señor Carlos Barragán, si quiere hacer uso de su derecho a la réplica. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Continúa. Efectivamente hemos
podido escuchar a la señora jueza, donde se ha manifestado en su argumentación, en su defensa de sus propios derechos, por lo cual ha mencionado que no ha vulnerado el derecho, en este caso del señor Carlos Barragán. Sin embargo, no quiero ser impertinente, señor magistrado, pero tengo que decir la norma expresa constitucional basándome en el artículo 424, que es de jerarquía suprema, y que todos los administradores por seguridad jurídica y debido proceso deben seguir las normas. Primeramente, en el artículo 11, literal 4, leo lo pertinente que dice: ninguna norma jurídica podrá restringir su contenido en los derechos ni garantías constitucionales. En este caso, la señora jueza de esta defensa se sostiene que por un tema de formalidad, porque no ha querido revisar la planilla de luz, no ha constado, se le ha mencionado específicamente que era de la madre, no ha querido constar y simplemente ha dicho, ha buscado, ha revisado y ha dicho que no están los nombres, por lo cual ha hecho caso omiso de la señora jueza, violentando en este caso los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, en este caso el derecho a la libertad, donde una persona adulta mayor ha estado en un centro de privación de libertad, que ni siquiera se considera un centro de privación de libertad, es una unidad de vigilancia comunitaria. Dentro de lo que estaba argumentando la señora jueza, en ningún momento justifica, por lo que yo argumenté primeramente en mi alegato, en mi participación, no justifica si el VC, en este caso, son instalaciones necesarias para atender a una persona coartada de su libertad, vamos a decirlo de cierta manera, por no decir vulnerada. El señor Carlos Barragán se tiene que considerar otra vez que es una persona de grupo vulnerable, tiene una discapacidad física, y aquí la señora jueza simplemente, a mi consideración, esta defensa técnica no le ha dado la gana de tener en cuenta la justificación de verificación del domicilio por un tema de formalidad y siguiendo sus normas principales. Y termino mi intervención mencionando el artículo 11.9, perdón, que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos. Señor magistrado, no se puede considerar que por un tema de formalidad, por un tema de una actuación del juzgador, se pueda vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución. Se supone que estamos en un derecho constitucional donde el Estado nos debe proteger. En este caso, el poder estatal punitivo ha vulnerado el derecho, ha hecho esa sobre extralimitación de sus atribuciones, y por un tema burocrático básicamente se ha vulnerado el derecho. Señor magistrado, se supone que en el Estado ecuatoriano, en este caso la jueza como garantista de derechos es la primera que debe ver para que se cumplan sus distinciones que ha mencionado. En este caso, si la jueza mencionaba que le iba a dar las medidas cautelares de privación de no privativas de libertad, que en este caso es un arresto domiciliario, debió tener en cuenta que tener en cuenta la documentación presentada. No lo ha hecho, señor magistrado. Esta defensa técnica se mantiene en que el señor Carlos Barragán ha sido vulnerado en sus derechos constitucionales, por lo cual esta defensa técnica presenta este habeas corpus para poder buscar esta reparación integral hacia mi defendido, por lo cual es una persona adulta mayor que ha sido coartado de su libertad. Esa es mi intervención, señor magistrado, por mi réplica. Del mismo modo, se le pregunta a la accionada si tiene algo que alegar ante lo mencionado por el abogado. Sí, señor magistrado. En primer lugar, el VC no es un centro de privación de libertad, por ende se le trasladó al señor Carlos Barragán para que pueda pasar el tiempo necesario o que necesitaba hasta mostrar y verificar su domicilio. En varias ocasiones se les pidió que por favor justifiquen la edad y el domicilio de los señores. Adjunto la misma prueba presentada por el abogado, donde consta así una planilla de luz, pero no se me especifica de quién, ni constan los datos del señor Carlos Barragán. También se le dio la boleta de excarcelación porque sabemos que es una persona de grupo vulnerable que no puede compartir con los demás delincuentes. Sin embargo, trata de justificar su mala defensa técnica en alegar que violenté los derechos del señor Carlos Barragán, siendo esto incorrecto porque fueron tanto el señor como su defensa quienes me presentaron una documentación en donde no se detallaba y no podría determinar dónde podía cumplir el arresto domiciliario. En cuanto a las instalaciones del VC, tenía todo lo necesario y si bien es cierto no tenía todas las facilidades para el señor, tampoco se lo vulneró el derecho enviándolo a un centro de privación de libertad. De igual manera sostengo que
la vulneración de derechos fue por parte de la mala defensa técnica y no a mi causa. Gracias, señor magistrado. Una vez concluidas las intervenciones tanto del abogado del accionado del accionante como del accionado, procedo a dictar sentencia. Por favor, ¿me puede ayudar con el expediente? Al respecto, hay que señalar que el Ecuador, siendo un país constitucional de derechos y justicia, considera la libertad ambulatoria como uno de sus derechos constitucionales. Únicamente puede ser restringida la libertad ambulatoria cuando se ha cometido un delito y cuando se reúnan las circunstancias especificadas en el artículo de la ley penal, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Pero referente al presente caso, estas medidas cambian debido a que el accionante es una persona de doble vulneración. A través de los documentos presentados por su abogado, como es la cédula de ciudadanía, se considera en primer punto una persona adulto mayor de 65 años. Es así como también con un carnet del Senadis se verifica su discapacidad visual en un grado del 13%. En primer lugar, para resolver, debo mencionar que la norma constitucional en su artículo 51, numeral 6 y 7, reconoce la doble vulneración. En el presente caso, fundamentado también en el artículo 35 y 37 de la Constitución acerca de personas de grupo vulnerable, en específico los adultos mayores, como además del artículo 537 del Código Orgánico Integral Penal respecto del arresto domiciliario en su numeral 2 y 3, haciendo referencia a adultos mayores y personas con discapacidad. En un segundo lugar, referente a las pruebas presentadas por el abogado Farías, se determina que las unidades de vigilancia comunitarias, o conocidas como VC, son dependencias que no están a cargo del sistema de rehabilitación, sino a cargo de la Policía Nacional, sin que cuenten con la autorización para que las personas procesadas cumplan en sus dependencias una medida cautelar impuesta en su contra. Ninguna persona puede ser privada de su libertad en un lugar que no cuente con la infraestructura básica, ni pueda cubrir necesidades básicas, y no esté destinado a ser un centro de privación de libertad, por lo cual, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, conferido por la Constitución y la ley, se declara la vulneración de derechos del señor Carlos Andrés Barragán, por lo cual se ordena la libertad inmediata del señor, como además del pago de costas procesales y una reparación integral que será detallada en la sentencia dentro de las 24 horas, como le especifica el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales. Notifíquese y cumpla.